En este video vamos a ver el caso en el cual, por ejemplo, vos estudiaste React, puede ser en el 2020, en el 2021, porque todo el mundo te dijo tenés que estudiar esto porque esto se aprende rápido, se gana bien, hay un montón de oportunidades, tenés que hacer esto. Lo hiciste y hoy por hoy te das cuenta que no hay tanto trabajo. ¿Qué es lo que pasó con eso? Bueno, lo vamos a explicar a continuación. La verdad estoy muy contento de estar haciendo este video. Rompo con la inercia porque hace bastante que no subo un video a YouTube. Por distintas cuestiones laborales y demás no pude estar subiendo. Obviamente vamos a ir retomando paulatinamente. Así que, ¿qué es lo que pasó con esto de React? La verdad es que hay una cuestión de que mucha gente que no era del paro de la programación, o sea, toda la vida la gente que estudió programación era porque hizo la carrera universitaria de ingeniería en sistemas y después empezó a programar. Entonces era toda gente que ya tenía un contexto académico, que le gustaba lo que estaba haciendo y que justamente, bueno, quería trabajar en programación. Entonces siempre fueron perfiles así. ¿Qué empezó a suceder? Cuando se veía que la gente ganaba muy poco dinero, plena pandemia, y toda la cuestión, había poco trabajo, poco dinero, mucha necesidad y se sabía que había, y en ese momento fue cuando Estados Unidos, banquen un segundo con la explicación macroeconómica, va a ser muy corta y la van a entender. Estados Unidos tiene algo que llama la tasa de interés, que la bajaron al mínimo para que justamente eh, las empresas puedan pedir dinero con muy bajo interés y de esa forma crecer, expandirse. Eso fue para que la crisis del COVID no sea mucho peor de lo que ya venía siendo. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Lo que sucedió fue que empezaron a haber muchas empresas, muchas empresas, y empezó a haber una masiva contratación. Entonces, los sueldos de programación que ya de por sí estaban altos, ahora estaban más altos que nunca, se podía hacer trabajo remoto, remunerado en dólares, con sueldos altísimos. Entonces, había gente que trabajaba quizás en seguridad en un edificio o que trabajaba de repositorio en un supermercado y se anotaba en una academia de full stack en 2 meses para volverse programador front-end o full stack, pero más que nada front-end, en pocos meses. Entonces, ¿qué sucedió? De repente, la idea que se le ocurrió a esa persona, o lo que le recomendaron a esa persona, también se lo recomendaron a millones de otras personas más. ¿Y por qué pasa específicamente con front esto? Y porque el front le pese a quien le pese, y estoy dispuesto a subirme a cualquier debate de alguien que quiera defenderme que el front es igual o más difícil que el backend, porque no es así. O sea, el front, si bien es verdad que se puede tener un front bastante complejo, la complejidad del front nunca puede alcanzar la complejidad del back por la cantidad de componentes y cosas que están involucradas en un proceso de backend. Entonces, no voy a ahondar mucho, pero quédense con que la forma más sencilla de insertarse en programación es hacer frontend. Entonces, ¿qué pasa? Ahora todo el mundo hace frontend, hay más gente que puestos para ocupar, podríamos decir. Eh, no sé si es esta proporción, pero a lo que me refiero es, hay mucha más gente de la que había antes de la pandemia y lo que sucede es que post 2021 empezaron a subir la tasa de interés porque empezó a subir la inflación en Estados Unidos. Repito, no me voy a poner a dar la explicación macroeconómica técnica de por qué funciona así, pero quédense con que a partir del 2022 a las empresas les empezó a costar más dinero pedir dinero prestado, por lo cual empezaron a contratar menos, muchas empresas empezaron a fundir y empezó a haber un principio de crisis, ¿no? Una crisis post pandemia. Entonces, lo que empezó a suceder es que, claro, ahora tenés muchos más programadores front-end con muchas menos propuestas disponibles. Entonces, ahora lo que sucede es que quizás hay gente que arrancó en frontend hace 2 años o 3 años con un curso de 2 meses y que ya estaba trabajando porque en ese momento cualquier persona en esas condiciones podía conseguir un primer empleo y hoy quizás no pueden conseguir otro empleo o quizás tienen un empleo pero está mal pago y les cuesta conseguir algo mejor porque justamente sucedió esta situación. Y sí sucede también que en otros aspectos no está tan saturado el mercado, es decir, todo lo que es backend, la verdad que no se saturó. ¿Y por qué no se saturó? ¿Es casualidad de que se saturó front y no back?
No, no es casualidad, porque el backend es mucho más difícil, requiere saber muchas más cuestiones técnicas para ser un buen programador backender. Entonces, ese mercado no está saturado, pero ¿qué sucede? Sigue habiendo gente todavía de otras profesiones que está estudiando programación y que siguen estudiando frontend. Y si hacen algún curso de full stack, lo hacen todos con exactamente el mismo stack, que es MERN, que sería Mongo, Express, React y Node. Entonces, la verdad que están yendo a competir con miles de otras personas. Entonces, la idea más inteligente que pueden hacer es no vayan a competir donde están compitiendo todo el mundo. Es decir, si están viendo que el mercado de front o de full stack con MERN está saturado, no vayan a estudiar React, Node y todas esas tecnologías. Yo lo que les recomiendo, si ustedes quieren iniciar en lo que es programación, o si estudiaste React en el 2020 o en el 2021 y ahora no conseguís nada, te invito a que te vuelvas full stack y que elijas algún lenguaje de backend que de preferencia no sea Node.js. Porque justamente para la gente que recién inicia, eso está muy complicado. Ahora si me dicen, Shari, pero, o sea, y yo esto lo estoy diciendo usando TypeScript, React y Node en el backend. O sea, me pueden decir, Shari, pero no estás siguiendo tu propio consejo. No, porque no es lo mismo cuando uno es senior que cuando uno está iniciando la carrera profesional. Son dos mundos diferentes. Para senior hay posiciones laborales casi siempre en casi todas las tecnologías. Lo que no sucede así es para las posiciones de la gente que recién inicia. Entonces, si vos estudiaste front y ahora no puedes conseguir nada, te invito a que estudies back, algo que se solicite, y de esa forma vas a poder eventualmente conseguir otro trabajo que justamente no tenga tanta competencia con todo el resto del mundo. ¿Va a ser difícil? Obvio que va a ser difícil, porque justamente el backend es más difícil que el front. Entonces, bueno, sí, tocará aprender qué son los HTTP methods, tocará aprender a armar una API, qué es un controller, qué es un service, qué es un ORM, cómo conectarlo con la base de datos, cómo usar una base de datos, cómo usar el ORM, cómo usar un framework de backend, cómo hacer un deployment en un cloud provider. Tocará aprender muchas de esas cosas. Y está bien, de eso se trata esta profesión. Si ustedes ingresaron a esta profesión con la expectativa de voy a aprender algo 2 meses y voy a monetizarlo hasta el día que me muera, eso no funciona así. Así que sépanlo y será cuestión de ir actualizándose. Cuando están viendo que lo que estudiaron está empezando a complicarse conseguir trabajo, y ahí tienen dos caminos. O se dejan estar y terminan obsoletos, por lo tanto con otro sin trabajo o con un trabajo mediocre, o aprenden lo siguiente que su carrera técnica y profesional requiere para que puedan seguir evolucionando tanto a nivel profesional como a nivel salarial. Así que ese es mi consejo para todas las personas que en este momento se encuentran estancadas o directamente sin empleo y que estudiaron eso y que en algún momento quizás tuvieron empleo o que quizás nunca lo consiguieron. Pero la solución ir alrededor de eso y va a requerir que estudies mucho, que practiques mucho, que investigues mucho y lamentablemente es así. Me encantaría decirte que hay una opción así tan sencilla como la del 2020 o el 2021, que era simplemente anotarte en un bootcamp, estás 2 meses y ya sabes todo. Lamentablemente no funciona así, pero bueno, sepan que hay solución y si de verdad les gusta esta profesión y quieren dedicarse a esto y quieren seguir estando en la industria, eso es lo que yo haría si me encontrase en el lugar en el cual se encuentran ustedes. Así que si hasta acá les interesó todo lo que es el contenido, quería comunicarles que yo aparte de eso también brindo mentorías en las cuales ayudo a programadores que están ganando un mal salario a que ganen un buen salario y bueno, involucran muchos servicios y de todo. O sea, si les interesa el servicio pueden contactarse en los links que están en la descripción del video y mi equipo los va a estar contactando como para ver en qué situación se encuentran y si la mentoría puede resultarles de utilidad o no para la situación que ustedes están transitando. Así que habiendo dicho eso,
Les mando un abrazo grande, cualquier consulta la pueden dejar en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video.